Antonio está con nosotros, Antonio de la Cruz es un analista muy reconocido tanto en el mundo latino de los periodistas en Washington como en Colombia, por ejemplo, donde en NTN 24 es invitado por lo menos 1 o 2 veces a la semana para que analice la situación en Venezuela, en Colombia y en el resto del mundo. Pues bien, la noticia es el anuncio de un acuerdo de salvación nacional que anunció Juan Guaidó. Eh, y, y ya las reuniones ya anunciadas por Freddy Guevara entre el gobierno interino y la narcodictadura. Vamos a ver qué ha cambiado, cómo analiza esta situación, si es una traición de Guaidó y su gente a el juramento inicial cuando el público lo aplaudió masivamente y lo siguió masivamente en Venezuela, o es una continuación, si es el resultado de un triunfo de todas estas luchas o de un fracaso de todas estas luchas. Vamos a ver qué nos dice y cómo lo ve, cómo lo está viendo y cómo lo ha discutido con otros analistas. Bienvenido, Antonio de la Cruz. Muchas gracias, Napoleón. ¿Qué ha ocurrido? Fíjate, ha transcurrido básicamente desde el 2019, cuando Juan Guaidó se juramentó como presidente interino, 2 años. En eso, ¿qué ha pasado? Básicamente ha habido un cambio de gobierno en Estados Unidos. En Estados Unidos, en la primera etapa estuvo Donald Trump y ahora tenemos a Joe Biden. Cada uno de ellos tiene una posición distinta frente al tratamiento para la solución de la crisis en Venezuela. Como somos realistas y estamos en un momento donde la política exterior de Joe Biden es básicamente en un enfoque multilateral, pero también tiene cosas muy concretas y muy sólidas como premisa. Él dice que la negociación tiene que ser, la salida en Venezuela tiene que ser a través de una negociación entre los mismos venezolanos, es la primera premisa que coloca. La segunda tiene que ser... Eso, perdón, coincide con la insistencia europea, ¿no? Desde inclusive antes que Trump fuera presidente, sobre Venezuela y las negociaciones que estuvieron auspiciando y hasta el Vaticano entró en una oportunidad en esas negociaciones. En eso coincide totalmente y por eso dice, y tiene que ser con un enfoque multilateral, o sea, como dices tú, Europa, Estados Unidos, la Unión Europea, el grupo de observadores o de amigos, como lo llaman, el grupo de de Lima, tendrían que estar en una concordancia en este sentido, generando las condiciones para ello, y eso es importante en eso. Y después dice que al final tiene que haber unas elecciones libres, justas y transparentes, o sea, el proceso democrático. De resto, tú dices, esas son básicamente, si lo queremos ver, el marco de referencia de lo que puede haber una solución en Venezuela para el gobierno de Joe Biden. Entonces, ok, ahí están las premisas. Entonces, bueno, uno dice, bueno, ¿cómo podemos adaptar todo lo que pasa en Venezuela dentro de esto que él está proponiendo? Y dice, además, como él encuentra toda una arquitectura producto desde Barack Obama de sanciones al país, ¿verdad? Dice que mientras el régimen de Maduro no dé señales concretas para avanzar en una agenda que permite restablecer la democracia en Venezuela, seguirán vigentes las sanciones, que han sido diseñadas básicamente, como tú sabes, Napoleón, para que Maduro y sus compinches no se beneficien de las operaciones petroleras estatales o transacciones comerciales que permitan sus actividades criminales y la violación de los derechos humanos. Entonces, además tiene lo que se conoce cuando uno trabaja ecuaciones diferenciales, tiene un constraint, una limitación. Si no muestras voluntad para avanzar en este programa, nosotros no tenemos apuro en levantar esta sanción. Y eso es lo que lo tiene ahogado al régimen de Maduro. Recordemos que cuando uno pensaba que entre la elección interna de los Estados Unidos para Venezuela era un mejor candidato, Donald Trump, era precisamente porque Donald Trump garantizaba la continuidad de las sanciones. Y uno creía en ese momento que Biden iba a negociarla, iba a flexibilizar. Resulta que no, que en ese sentido ha mantenido esa política y han pasado ya, desde que asumió
el 20 de enero, 4 meses sosteniendo las sanciones. Y cada vez que Pero está anunciando que si empiezan a dar motivos de que empiezan a cambiar, no que salen del poder, pues le alivian las sanciones, con lo cual entonces perdura el régimen, dirá mucha gente. O sea, si muestra para la democratización de Venezuela, y dijimos que el marco es una elección libre, justa y democrática. Al final, si no hay esa voluntad, no va a ser posible, y eso es a través de una negociación. Entonces, ¿qué tenemos en el cambio de escena que estamos viendo? Tenemos un Juan Guaidó que en el modelo con Trump decía cese de la usurpación. Ayúdame ahí si te acuerdas, ya se me olvidó. No me acuerdo. Sé que lo más importante, lo primero era cese de la usurpación, elecciones. Gobierno de transición Y elecciones libres. Elecciones libres. Entonces, ¿qué cambia aquí en esta ecuación? El cese de la usurpación. O sea, el cese de la usurpación ya no es un elemento condicional para avanzar a lo siguiente, sino que Juan Guaidó plantea ahora un plan de rescate nacional por la crisis que vive el país. Pues también tenemos que meter que en ese año 20 se generó lo que es el COVID. Nos llegó el COVID y por lo tanto cambió también las condiciones internas porque ha generado un impacto de crisis humanitaria que ya venía sucediendo por las condiciones económicas, por el éxodo de los venezolanos, pero que ahora es sanitaria también. Y realmente o sea, nada nuevo en la única solución es que hasta ahora han dado en los problemas internacionales los políticos. Porque una cosa es los militares y otra cosa son los políticos. Las acciones militares están supeditadas a las decisiones de la dirigencia política y debe ser la ultimísima alternativa que a veces se tiene, o dejar perdurar las dictaduras y los asesinatos hasta que muera el dictador y sus seguidores y sus descendientes y sus familiares. Lo digo por Chávez con Maduro, lo digo por Fidel Castro con Raúl Castro, ¿no? Lo digo por Franco y bueno, el rey le salió demócrata a Franco. Y lo digo por Gómez y López Contreras, que también le salió López Contreras sin no querer ser dictador o heredar la dictadura. Ok, entonces, nada nuevo porque eso sucedió, por ejemplo, en Chile con Pinochet. Por citar un caso que se habla mucho. Sucedió en Venezuela con Pérez Jiménez y el gobierno de transición y las 3 primeras juntas cívico-militares que hubo y que se cambiaron en cuestión de 3 días o 4. Ok, entonces, pero para mucha gente, y déjame ver algunas de las cosas que he leído en los Twitter, para mucha gente es una traición al cese de la usurpación. Ok, si vemos que no tenemos cómo hacer ese cambio, forzar el cambio del cese de la usurpación, lo mejor siempre en crisis como la que estamos viendo es tener la capacidad de adaptarse, la flexibilidad para adaptarse a las nuevas condiciones. Entonces, lo que tendríamos que estar evaluando, si vemos que Estados Unidos ha cambiado su perspectiva en ese sentido, no cree en el uso de la violencia, y se establece ahora un nuevo objetivo, que es salvar el país, como lo ha dicho, ¿verdad?, a través de un proceso fundamental que son las elecciones libres y justas, y un mecanismo habilitador que es el Acuerdo de Salvación Nacional. Él está planteando en este momento una hoja de ruta distinta, porque dice, tenemos como objetivo... Porque fracasó la anterior, hablemos claro. Claro, porque la otra no se alcanzó. La anterior no solamente del gobierno interino, sino también del gobierno norteamericano y de los europeos, de los gobiernos norteamericanos, porque con Obama no se solucionó el problema, con Trump y las amenazas de intervención, primero no hubo intervención y no se solucionó el problema, con todas las sanciones, ¿no?, tampoco cayó el régimen y no se solucionó el problema, con los acuerdos que auspiciaban la Unión Europea, tampoco se solucionó el problema. ¿Por qué ahora sí hay posibilidades de que en estos acuerdos o estas reuniones
pueda solucionarse un problema si hasta ahora esas reuniones no han resultado para nada? Ok. El cambio que tenemos ahorita es un cambio de crisis, la crisis que atraviesa el país. Es una crisis que tiene muchos ejes, el eje sanitario, el eje económico, el eje social o las migraciones. Tiene varios ejes que atraviesa, el eje de la producción nacional, el eje de la seguridad cuando vimos los eventos en la frontera. Entonces, tiene una crisis que hoy impone una dinámica distinta. Y cuando vemos cómo esas sanciones perjudican a los ingresos de las exportaciones petroleras, él cada vez se queda con menos recursos para poder mantener el aparato. Actualmente reciben ahorita está recibiendo, este mes pasado recibió por las importaciones alrededor de 250 millones de dólares, mientras necesita un ingreso de 1.000 millones de Lo que dólares. roben menos. Pero tú necesitas mantener la maquinaria. Recordemos que una de las situaciones que se le Oro, por presentó, ejemplo, oro, uranio, ok, lo que le queda de petróleo. el contrabando, cuando ponemos los elementos del narcotráfico, contrabando de oro, el contrabando de coltán, podemos decir que son ingresos que mueven la economía, pero que no van al Banco Central, que es el que permite operar el Estado. Entonces, sí activa de alguna manera por el lavado de dinero, pero no es suficiente dentro del país, porque para lavar el dinero en Venezuela tendría que tener una moneda que significa que puedo hacer la convertibilidad y poderla llevar hacia afuera. Y eso no lo garantiza el país. Lo que garantizaba eso en el país, Napoleón, eran las exportaciones petroleras. Por eso es que es tan importante para Maduro, lo más importante es, más que todo lo demás, es que le flexibilicen las sanciones de PDVSA, porque a través de volver a arrancar la rueda, de exportar, aunque sea con swap de combustible, de diésel, él empieza a mover nuevamente y ahí hay un mecanismo de lavado de dinero que se convirtió muy importante en la época del boom del commodity, cuando llegó a tener hasta $100, que eran cuando se metían los bonos de PDVSA y por ahí se lavó mucho dinero. Pero Antonio, tú mismo me estás diciendo que Maduro necesita flexibilizar las acciones, las La sanciones, sanción, la sanción. para quedarse. Es Es decir, correcto. Es lo correcto. que él quiere es quedarse en el poder, porque además, ¿a dónde va a ir con la Corte Penal Internacional encima? Porque la DEA puede hacerse la loca por imposición política. Pues en esos acuerdos decir, bueno, la dona no te va no te va a subir. Pero, ¿qué van a hacer? No van a poder salir del país si uno de los acuerdos es, bueno, tú te quedas aquí, no te metemos preso, ¿ok? Ni te enviamos a la justicia norteamericana que te está pidiendo o a la Corte Penal Internacional que te está pidiendo. No sé si eso lo pueden hacer en esos acuerdos. Pero le puede pasar como a Pinochet. Sí, lo que ocurre en este caso, como estás estableciendo, si ese acuerdo llegase a dar por garantías para poderse lograr a un acuerdo mayor para salvar el país, es cierto, es lo que no podría salir de Venezuela porque le puede pasar lo de Pinochet, o podría viajar a Rusia, a Turquía, a Cuba, si en caso tal quiere ir a tomar unas vacaciones si no está en el poder. Pero definitivamente no podría parar en alguno de los países que la Corte Penal Internacional tiene jurisdicción, porque podría ser capturado y juzgado, como le pasó a Pinochet cuando fue a Londres. Entonces, pero eso estaría dentro del mismo acuerdo, porque hay un punto que no lo dice así expresamente cuando Guaidó lo presentó, que es el ofrecer incentivos al régimen, incluyendo el levantamiento progresivo de las sanciones, condicionando el cumplimiento de los objetivos fundamentales del acuerdo. Entonces, pareciese que está abierto dentro del acuerdo eso que tú estás planteando, de poder revisar si eso ocurre. Pero ¿qué pasa? Veamos esto en un contexto, va a ver si realmente puede suceder por lo que estás planteando, si esto va a enamorar y va a motivar a que se dé esas reuniones y poder llegar a esta solución final. ¿Qué ocurrió? Borrell, ¿verdad? Que siempre lo nombramos, Josep Borrell, que es el comisionado para las relaciones exteriores de la Unión Europea. Él, recordemos que actuó cuando la elección parlamentaria del 6D
que tuvo la disposición de observar esa elección, en la que Enrique Capriles intentó participar también con un partido propio y otros factores como Stalin González y el grupo La Mesita para poder validar la elección de ese parlamento del 2020, de 2020. Entonces, ¿qué ocurre? Ese grupo vuelve a activarse cuando ocurrió básicamente el nombramiento del nuevo CNE, ¿ok? Por parte de esa asamblea deslegitimada. Y salieron al paso para decir que es un primer paso para lograr restituir la democracia en Venezuela. Entonces Pero vemos... al revés, es una demostración más que es una dictadura, porque el Consejo Nacional Electoral nuevo, nuevecito, el nuevo nuevecito, es ilegal, es ilegítimo, porque fue seleccionado sus integrantes por una Asamblea Nacional ilegítima, según el gobierno interino, y elegida por un gobierno ilegítimo, según el gobierno interino. Entonces, todo eso es ilegítimo. Entonces, aceptar que este nuevo Consejo Nacional Electoral, o como se llame, si no le cambiaron el nombre, en las últimas horas o en los últimos años, pues es aceptar que es legítimo. Sí, ¿qué ocurre? Que Maduro precisamente apunta a eso porque eso le permite poder seguir en el poder, porque genera toda una estructura que le está reconociendo España, que salió a través de su vocera, la canciller Arantxa González, y Borrell por la Unión Europea, en la que decían de que es un primer paso, como te dije, para garantizar unas elecciones libres y justas. Entonces empieza a haber como dos mesas de diálogo, dos tableros en Venezuela por parte del régimen para ver dónde podría actuar y poder tener unas mejores condiciones para sostener el poder. Y todo esto, perdona que insista, porque la idea, yo no estoy ni de un lado ni de otro, ni mucho menos, ni ninguno de los lados del tablero, sino estoy hablando con un analista y tratando de buscar la información y diciendo lo que leo en las redes, que no necesariamente es lo que piensa la mayoría del pueblo venezolano, sino lo que están escribiendo ahí. Pero el propio Guaidó declaró, nadie confía en la dictadura, ¿no? Pero con el apoyo interno, él busca la unidad interna, unidos y movilizados, ¿no? Es posible que se logre, o lo podremos lograr, la salvación, como él dice, la salvación nacional. ¿Pero por qué? Porque como dice, ¿quién escribió esto? Creo que fue Tamara Sujú. Increíble, 22 años e insisten con dialogar con quien no se puede dialogar. ¿No será que el juego está trancado en ambas partes? Puede estar trancado, Napoleón, pero tenemos que ver cómo se destranca. Ah, claro. Entonces, y ahí por eso lo importante de lo que marca el gobierno de Biden como sus marco de referencia, sus premisas. Dice, de aquí no me voy a mover, y eso es muy importante para que la comunidad internacional, en este caso España, la Unión Europea, vean, y porque ellos estaban esperando qué iba a decir la nueva administración de Estados Unidos para poder actuar. Entonces, como ven que está actuando de una manera para seguir apoyando a un poder público como el Consejo Nacional Electoral de una manera ilícita, entonces vemos cómo está actuando también, y salieron a defender todos la propuesta de ayer de Juan Guaidó. Si vemos los tweets de Bob Meléndez, que es el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de los Estados Unidos, el tweet de la encargada del Departamento de Estado para el hemisferio occidental, el de Juan González, que es el encargado de la parte del Consejo de Seguridad Nacional para el hemisferio occidental, todos salieron a apoyar a una voz unísona el planteamiento de Guaidó. Lo que quiere decir con esto es que esto que está proponiendo Guaidó tiene el respaldo de la administración de Biden, y eso tiene mucha fuerza en este No será momento. al revés, que Juan Guaidó se dio cuenta y bueno, ya el G4 se dieron cuenta. Mira, la intervención
olvídense. De Trump, olvídense. Este hombre es más político, ya sabemos cómo actuó con Obama, ¿okay? Va a buscar una solución política porque él no es bravucón, ni es promilitarista, ni nada de eso, prointervencionista y ese tipo de cosas. No es mejor escuchar qué dicen los europeos y qué nos dicen los norteamericanos que ahora están coincidiendo y anunciarlo así porque es la única salida que tenemos, porque estamos desprotegidos, estamos sin armas, el único fuerza que nos da es ese apoyo, no sé si burocrático, pero evidentemente no incondicional de los europeos y los norteamericanos. Vamos a probar en otros países y con otras dictaduras resultó. No cuesta nada volver a insistirlo. ¿No será también eso? Ese es el aporte que yo creo que tenemos que ver como sector de los factores que creemos y sabemos que podemos volver a un proceso democrático en Venezuela. Yo creo que estamos en un momento que hay que darle la oportunidad sin matar todavía a esta iniciativa, porque si la matamos, lo que nos está quedando es seguir con unas elecciones regionales, ¿verdad? Y de gobernadores y de alcaldes, y ir entrando por esa ruta que nos lleva hasta el 24, cuando es supuestamente la elección presidencial. Con el Entonces, Consejo Nacional Electoral todavía más amarrado al régimen. por eso, entonces, ¿qué te obliga a esto? Entonces, vámonos ahora a la política interna de los Estados Unidos. Aquí en los Estados Unidos resulta que hay una elección a mitad de término que se llama el 2022, que renuevan todo el Congreso, los diputados, para los que no, aquí se llaman representantes, pero son los diputados nuestros, y se renueva un tercio de la Cámara de Senadores. Para Biden, en la política que está llevando en este momento, es vital sostener las fuerzas que tiene y aumentarlas en el Congreso norteamericano. Porque si él pierde la Cámara de Representantes, él le va a costar mucho seguir con este programa que hasta ahora ha venido desarrollando. Antonio, pero Entonces, sabemos que por la tradición del voto norteamericano y porque Biden inclusive ha ido más allá que el propio Obama, ¿okay? Va a perder, va a ganar los republicanos en estas elecciones. O sea que los republicanos van a retomar el poder. O sea que él no va a ser, el Partido Demócrata no va a tener las dos cámaras. Si eso es así, ¿qué significa para la lucha venezolana? Los republicanos están más cercanos a ser más duros en Venezuela, o republicanos y demócratas más o menos tienen a la hora de la verdad la misma política, y a la hora de la verdad todos aplaudieron unánimemente a Guaidó en aquel célebre discurso, el discurso del año de Trump. en el de la Unión, el De discurso la de la Unión, Unión. sí. Ok, ¿qué ocurre? Pero como sabemos, en política la pelea es peleando. Es cierto que históricamente ha sido el comportamiento de que posiblemente no retenga la Cámara. Sin embargo, las políticas que actualmente está implantando el gobierno de Biden busca generar un mecanismo tal que el americano se sienta satisfecho con el estado del bienestar y que empiece a disfrutar de esos beneficios y que al final, porque estamos en una etapa muy temprana, pueda cobrar resultados en esa intención que tiene. Entonces, yo pienso que la apuesta de ello es poder asegurar, por lo menos mantenerla, pero no perderla. Y ahí hay un elemento importante, como tú lo señalas. La Florida la perdieron en el 2020. Entonces ellos tienen que asegurarse que por lo menos no perderla, ganarla, porque ellos tenían los representantes de la Florida. Ahí era Chalala, la perdió con la cubana que entró, Salazar, María Elvira. Entonces, ellos, en ese sentido, ahí Venezuela entra dentro de la política interna de los Estados Unidos, porque van a querer cuidar que ese voto se mantenga, por lo menos puedan cumplir, además van a sacar
que ellos hicieron, lo del TPS. Entonces, el TPS va a ser muy atractivo, pero también van a querer. Entonces, Venezuela, si Biden de alguna manera estas premisas no las sostiene en el tiempo, va a ser muy fácil la narrativa en los estados de la frontera y sobre todo en la Florida, de decir que lo habíamos dicho, que él no iba a defender a los venezolanos en términos de la dictadura. Entonces, aquí hay una parte que por eso yo digo que es importante en el B. Si la agenda, y aquí podíamos coincidir, en la mesa que yo he denominado Borrell Caprile, va a tener que existir un referendo revocatorio en el 2022. De alguna manera van a tener que, para poderle darle un espacio a los demócratas y decir que sí están trabajando por la democracia en Venezuela. Entonces, el escenario que estoy viendo en ese sentido es que en el 2022, con la mesa o con el tablero Borrell Caprile, podríamos ir a un referendo revocatorio con un CNE que está controlado, por supuesto. No estoy diciendo que va a ser un revocatorio. Pero Antonio, y no, perdona que siga en esta discusión, estoy recordándome de algunas de las cosas que escriben, pero no están tratando a Maduro y compañía, al ELN, a la FARC, a los delincuentes de la minería, a los narcotraficantes, que son los que tienen las armas y que se han dividido diferentes zonas del país y son los que le interesan que siga el régimen que tiene Venezuela para ellos seguir en sus negocios. Eso es lógico, ¿ok? Que no les importa matar gente, que además tienen experiencia en la guerra. Okay. Al fin y al cabo, no pudieron acabar ni con la FARC ni con ELN, ni siquiera Uribe, que fue el que más se enfrentó a ellos y que más daño les hizo. ¿Ok? Pero ya están. Entonces, ¿por qué los tratan como políticos? Los están tratando como políticos, como gente que le interesa el país. A Pinochet le interesaba Chile, chico. A Pérez Jiménez le interesaba Venezuela y cómo quedar en la historia. A Francisco Franco le interesaba España y cómo quedar en la historia, ¿no? Pero a esta gente lo que le interesa es el poder para multiplicar sus millones. ¿Por qué ellos van a dejar el poder? ¿Qué ganan ellos dejando el poder? Ok. No, si dejan el poder, definitivamente no ganan nada. Lo que ocurre es que en el juego político, Napoleón, ¿qué tenemos? Tenemos que para Estados Unidos, en los análisis de la inteligencia de los Estados Unidos, eso que mencionaste no significa una amenaza a su seguridad todavía. Entonces, para poder actuar de una manera por la vía militar, tendrían que empezar a significar una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. Hasta ahorita, cuando uno conversa y escucha la gente del Pentágono y la gente de inteligencia en esta ciudad, no es una amenaza, lo dicen así, no es una amenaza para los Estados Unidos. Para los países que sí es una amenaza, Colombia y Brasil, no están dispuestos a asumir ese rol por la tradición latinoamericana. Nunca nos hemos enfrentado entre los venezolanos y los colombianos, ni los venezolanos ni los brasileños. Entonces ahí hay una tradición que realmente pesa, porque además es el mismo ejército libertador de Bolívar en cuanto a Colombia. Entonces ahí hay paradigmas que no son fáciles de romper, porque en ese sentido, entonces, ¿qué vemos? Entonces, la solución, al no haber la militar, tiene que haber la política. Pero ¿qué pasa por el lado político del régimen? El régimen hace todo lo posible porque en la parte política la oposición no tenga la fuerza suficiente para vencerlos, para ganarle. Y de ahí, ¿verdad? Por eso que sostener el CNE ilegítimo divide a la oposición y los estudios de opinión determinan que una oposición dividida no le gana a Maduro ni al chavismo. Entonces, ahí es donde están los cálculos de este sector. Dicen, nosotros mantenemos una apariencia, necesitamos con esta apariencia flexibilizar las sanciones
podemos juzgar en este sentido de entusiasmar y decir estamos de acuerdo con un referendo revocatorio en el 2022 observado por la ONU, que tú y yo sabemos que no observan nada, ¿verdad? Y que pueda tener una cierta legitimidad. Y en ese momento, ¿verdad? Porque si lo gana el oficialismo, no podrá ser rechazado porque la transparencia la dan las organizaciones que vigilan el proceso electoral, y en este caso sería la ONU y la Unión Europea, ¿verdad? Y entonces podría tener un razonamiento la administración de Biden. Eso es lo que quieren los venezolanos. Por eso la premisa inicial que hablamos, ¿verdad? Y dijimos que todo lo decían, es que lo resuelven entre los mismos venezolanos. Eso es muy importante porque eso permite después, en un proceso de referendo revocatorio, porque si no hay una situación para la elección presidencial, la administración de Biden le va a costar mucho salirse y decir que dejan las malas regionales y las municipales, porque eso no es lo que garantiza la democracia en Venezuela. Mira, yo lo que pienso es que van a ir unas regionales que Guaidó necesita volver a sacar a la gente, ¿ve? Que a lo mejor, como dicen algunos tuiteros, esto es una fórmula de volver a sacar a la gente en la calle y demostrar el poder que se tiene, que jamás va a ser el poder del 11 de abril, evidentemente, porque por los millones de venezolanos que se fueron, y los que se fueron, evidentemente, se fueron porque no están contentos con vivir en Venezuela tal y como estaban viviendo, porque si no, no se van, ¿okay? Por una razón u otra, no tienen por qué ser razones políticas. ¿Y por qué ellos van a ir a unas elecciones presidenciales donde no tienen garantizado que van a ganar? Hasta ahora la izquierda venezolana, con y sin Chávez, ha tenido un 10% y más nada. Cuando tú dices que es que dividida la oposición en unas elecciones libres, no le ganan al chavismo, depende. Si ellos tienen el 10%, pero lo que pasa con la división es que cómo vas a convencer tú a un pueblo que le has dicho que ese gobierno es ilegal, que esa Asamblea Nacional es ilegal, que ese Consejo Nacional Electoral es ilegítimo, todo es ilegítimo, ¿ok? Entonces, ¿cómo ahora que no han ido a las elecciones anteriores? Que le va a decir, no, es que ahora hay un nuevo, ahora es diferente. Va a ser bien difícil, ¿no? Ahí es donde pierden esa oposición. Por eso que tú acabas de decir. Esos son los elementos que hacen perder a la oposición, porque en el tablero Borrell-Capriles, Capriles participaría, como todos lo sabemos, y va a participar no como él como candidato, sino como grupo Bueno, político. Borrell ya sabemos que está con Maduro. Borrell es de estos que se apoderaron del gobierno español, de Podemos, y ese PSUV, bueno, el Partido Socialista Español, el PSOE, que no es el PSOE de antes, sino el PSOE que se une con cualquiera, ya sea con los separatistas catalanes o con la gente de Podemos, etcétera, con tal de estar en el poder. Entonces ya sabemos que ellos están a favor de Maduro y compañía. Correcto. Y Borrell, ha habido muchas quejas en el Parlamento Europeo contra Borrell, e inclusive por su posición con Venezuela. Correcto. ¿Cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, pero vemos como porque uno de los incentivos para llevarlo a esas elecciones regionales y municipales es que le van a entregar de nuevo los símbolos de los partidos a Primero Justicia, Acción Democrática y no sé si a Voluntad Popular. Entonces eso los va a motivar a decir que hay un cambio, porque viene una agenda con este CNE que va a dar esos incentivos, esos caramelitos de cianuro para poder entrar en el juego político, porque con eso es que ellos pueden lograr flexibilizar las sanciones económicas en este país. Entonces, vemos cómo van a ir actuando y por eso es importante el hecho de ayer de Juan Guaidó, porque él introduce una nueva variable, un nuevo planteamiento, una nueva hoja de ruta que permite que para la comunidad internacional, como dijimos, está en sintonía con lo que se quiere. Entonces,
no va a ser tan fácil poder seguir manejando esas iniciativas que entusiasmen y que a nivel local nos lleven a un proceso que lo que hace es sostener a la dictadura, a la narcotiranía. Es más, vuelvo a insistir, hay que tomar en cuenta mucho que van a tener que enviar una señal para que la administración de los Estados Unidos vea eso con buena voluntad, que es cómo se va a resolver la elección presidencial. Y lo que a mí se me ocurre que lo más fácil, como lo he dicho, es a través de un referendo revocatorio. Y aquí hay un elemento Pero importante. ¿quién cuenta los votos de un referendo revocatorio? ¿Quién lo cuenta? El CNE que está ahí ahorita. Ajá, y entonces, Pero resulta que hay otro tablero que se está jugando, que es el de Noruega con Guaidó. pero ya se está jugando hace tiempo, ajá, y entonces. Ajá, pero ese ha ido avanzando, va muy lento, va mucho más lento que el de Borrell Capriles, ¿verdad? Y en esos dos tableros, ¿tú sabes quién tiene un factor común denominador? Es Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez actúa en esos dos tableros. Y Jorge Rodríguez, tú lo sabes muy bien, y por eso te sonreíste, porque en todas las negociaciones es el que ha puesto la piedra de tranca. Las negociaciones en un momento determinado avanzan y Jorge Rodríguez es el que la sabotea al final. Claro, porque como dijo su hermanita, esta es nuestra venganza. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Que se muera la gente de hambre, que salga de Copey y compañía. Introduzcamos un elemento dentro de esta ecuación ahorita, este escenario que estamos elaborando, y se dé, porque no se ha vuelto a mencionar, pero que se dé la extradición de Alex Saab a Estados Unidos. En ese momento, ¿cómo se llama? Maduro deja de tener legitimidad muy fuerte, va a tener dificultades y hay que buscar un enroque. Y lo que yo estoy viendo es que Jorge Rodríguez, desde como es ahora presidente de la Asamblea Nacional de Maduro, puede jugar también un rol importante para sustituirlo Horror. en cualquier proceso electoral. Porque te voy a dar, y creo que lo hablamos hace tiempo, Jorge Rodríguez no tiene sanciones en los Estados Unidos. Entonces, podría ser un candidato potable en términos de que no está en esto que tienen todos los demás, que tienen precio en su cabeza, Bueno, etcétera, etcétera. ese no tiene precio en su cabeza porque no se lo han puesto. Pero no tiene, lo importante es que no lo Por tiene. algo no se lo han puesto y no creo que sea por inocente. No por inocente. Lo que estoy diciendo es que no hay algo de la justicia norteamericana que lo esté persiguiendo y no está metido en los crímenes de esa humanidad que tiene la CPI, ¿verdad? Tiene unos elementos y yo creo que esa es una apuesta de los hermanos, como lo llamó, ¿cómo se llama? Ibellice Pacheco, ¿verdad? Los hermanos siniestros, ¿ok? Entonces, es un escenario poco probable, pero pienso que podría estar también, porque se van construyendo, no es fácil para una Venezuela con un Capriles, una oposición dividida, poder ganar una elección cualquiera que planteemos, porque necesitamos estar unidos para vencer a esa dictadura, como ocurrió en Chile, que no mencionaste, que bueno, no fue todo, pero hubo una unidad que se fusionaron los partidos de oposición y Y permitieron. hablaron también con los militares, porque ese es otro problema que hay en Venezuela, el resquemor entre militares con civiles y de civiles con militares. Ahí hay un elemento importante que puede ocurrir, ojalá pronto. El 15 de junio se va la fiscal de la CPI, de la Corte Penal Internacional, creo que es nigeriana o no me acuerdo ahorita dónde es, el nombre, no el apellido, Fatuto. Ella debe dejar el expediente que no está abierto, sino que ya está en averiguaciones preliminares. Y ella no, a lo mejor se dice, por lo que he estado escuchando por aquí, que puede ser que lo deje abierto. Si eso ocurriese, eso es un mensaje muy interesante para las Fuerzas Armadas, porque como lo señalamos en una de nuestras conversaciones ahorita, eso genera que van a tener esa presión de que son juicios que no prescriben. Entonces, por eso digo, hay elementos que se están moviendo y que pueden actuar para favorecer a un escenario que podamos salir por esto que está intentando en este momento Juan Guaidó, llevar hacia adelante con el apoyo de la administración Biden
y de parte de la comunidad internacional. Porque el otro elemento que existe, y yo creo que tú lo tuviste que haber visto, es que el Papa Francisco ha dicho que él va a convocar a Maduro y a Guaidó a una conversación en el Vaticano. Pero ya han dicho que no, ya lo han rechazado. Sí, lo rechazaron, pero hay un elemento importante que te quiero dar ahí. Hoy está en esa ciudad Alberto Fernández, ¿verdad? En su gira por Europa está hoy en el Vaticano. Y Alberto Fernández, en esa búsqueda del liderazgo de la América Latina, él ha dejado decir que él puede facilitar la solución en Venezuela. La solución a favor de Maduro, porque si es Alberto Fernández. Bueno, claro, pero y si es el Papa este que tenemos ahora, que es tan amplio. Bueno, será a favor de Maduro, pero vuelvo a insistir, aquí lo que están buscando es flexibilizar las sanciones económicas. Entonces, ¿y quién gana flexibilizando las sanciones? Maduro. Pero son los juegos que hay, esos son los juegos políticos. Entonces nosotros tenemos que actuar de acuerdo para luchar contra esos juegos políticos. Eso es porque como él es del Grupo de Puebla y él quiere erigirse como la figura importante del Grupo de Puebla, entonces busca cómo poder facilitar, porque claro, como tú lo señalaste, la actuación del Papa Francisco va a ser básicamente para ir más en el tablero Borrell Capriles que en otro nuevo tablero. Entonces, ¿por qué mencionas tanto a Capriles? Porque Capriles es la persona que está moviéndose con el régimen para ir en esta solución, ¿verdad? Porque aquí, así como te dije lo de Jorge Rodríguez, Capriles aspira a asumir el liderazgo de la oposición y ser el posible candidato presidencial en un futuro. Cosa que es lógica. Sí, está bien, pero es el tablero que él prefiere, por eso lo nombro, porque es un binomio y juegan y bailan pegados, pues. Entonces, en ese sentido, ¿Y tú por eso lo que nombro. Capriles sabe más de política que, por ejemplo, la gente del G4, que Leopoldo López? No, a lo mejor no sabe más de política, pero las jugadas tácticas están mucho más para mantenerse y volver a surgir como una referencia que Leopoldo López en este momento. Y María Corina Machado, ¿por qué no pinta para nada? Y Antonio Ledesma, por citarte dos que muy mencionados y que mucha gente aplaude y demás. Porque María Corina, con toda su labor y toda su ética que tiene detrás, porque si alguien tiene ética para mostrar y moral de lo que ha ocurrido en Venezuela, es María Corina Machado. Sin embargo, ese liderazgo de María Corina Machado no logra ir a avanzar y impactar y convertirse en la referencia en Venezuela. Se convierte en una referencia sectorial. Es cierto que en las últimas encuestas ya le dan el mismo nivel de Guaidó y de Maduro, y algunas podemos ver que podría avanzar, pero su estructura política de partido no es suficiente para poder garantizar que ella sea una referente en términos de lograr esto. Y lo otro es que tendría que estar en una búsqueda no solamente de la salida por la situación violenta, sino también habría que poner en la mesa por parte de Antonio y de María Corina una solución que es la que el gobierno de Biden considera que es la que en este momento debe funcionar. Y esa no es, en ese sector no está ni María Corina ni Antonio. Y Eduardo Fernández, Claudio Fermín y el otro que es de Falcón, que no me acuerdo nunca del nombre. Henry Falcón. Henry Falcón, ¿qué pintan ahí? ¿Por qué ellos juegan en este tablero de Borrell, ¿verdad? Como tú lo quieres llamar, Borrell y la mesita, pero no puede ser, no es solamente la mesita, sino que es también como una, porque además Enrique Capriles tiene la ventaja de que fue candidato presidencial y fue gobernador, entonces tiene peso. Bueno, Eduardo Fernández también fue candidato presidencial y frente a Carlos Andrés Pérez llegó un momento en que la diferencia fue mínima en las encuestas antes de las elecciones, y es por eso. Sí, es cierto, pero no ha jugado un rol. Claudio Fermín también fue candidato presidencial. Sí, pero no ha jugado un rol importante. Después
después del ¿cómo se llama? De 2002. Ujú. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, no son una referencia importante, sino Y que, el bueno, maracucho, ¿cómo se llama? El que fue candidato presidencial también con Manuel Rosales. Manuel Rosales, ¿por qué no lo has mencionado? Porque Manuel, en ese sentido, tiene una posición en la que juega con lo que diga y recomienda los Estados Unidos. En este momento, los Estados Unidos salieron apoyando esta iniciativa y él va a tratar de mantenerla porque sabe que eso es lo que le da a él una garantía para su futuro en términos personales y la mismo político para poder venir a este país, etcétera, etcétera. Pero da la impresión, no sé qué piensa María Corina Machado, no lo he leído desde hace un tiempo, pero da la impresión que toda la oposición desunida, la que por un lado y por otro, coinciden con la nueva posición de Estados Unidos y del Parlamento Europeo. Yo tampoco he visto, lo que he dicho es por el comportamiento histórico, mi juicio fue un juicio a través del comportamiento histórico, porque yo tampoco he visto nada sobre esto último que hemos estado planteando, un pronunciamiento por parte de María Corina y de Antonio Ledesma. Ok. ¿Ves, aparte de que da la impresión que el juego está trancado y que es una salida política, ya que no hay armas de por medio, no hay posibilidad de un alzamiento serio que acabe con la narcodictadura y que pueda enfrentarse a los ejércitos de la narcodictadura, que es el ejército del ELN, el ejército de la FARC, el ejército del narcotráfico, el ejército, supongo que estarán armados de los que están acabando con las tierras del sur de Venezuela para sacar el oro. ¿Qué pasa allí? Lo veo poco probable porque si algo demostró la experiencia de Apure es que el ejército venezolano no funciona, no está en sus mejores capacidades. Y si no pudieron actuar y ni siquiera fueron a recoger a los caídos, no creo que exista la fuerza para poder levantarse en armas sin que sean detectados el alzamiento y neutralizados. Yo creo que el ejército venezolano en este momento es un ejército realmente bastante débil, muy débil, y no tiene esa fuerza, no tiene esa lucha, están metidos los generalatos en los negocios y creo que las fuerzas en los mandos medios no tienen hoy ese liderazgo para poder levantarse. Sin embargo, los pueblos, como todo, en un momento determinado se cansan y se levantan. Podríamos decir que siempre nos puede quedar esa esperanza, porque el país cada vez va más a un mayor desgaste, a un mayor empobrecimiento, a una mayor miseria, a una mayor muerte por COVID. Y puede llegar un momento en que eso genere lo que siempre hemos esperado, una chispa que arda la llanura. ¿Tienes esperanza de que en un futuro, no sé si cercano o lejano, pero que puedas ver el cambio de Venezuela y el renacer del país? Sí tengo esperanza, creo que el venezolano es combatiente, lo demostró en la lucha de independencia, lo ha demostrado con las dictaduras, es pasivo, le toma tiempo, pero cuando toma la decisión no es fácil de detenerlo. Yo creo que yo le daría una ventana de oportunidad a esto nuevo porque está alineado con el gobierno de Biden y Biden ha mostrado hasta ahora que también es un hombre que sabe jugar a la política y que sabe lo que quiere y hasta dónde llevarlo. No es fácil de convencerlo en otras decisiones. Entonces yo creo que vuelve a darse una buena combinación para ver si podemos salir de la dictadura en Venezuela. Pero dicen que Biden, sigo como abogado del diablo, ¿ok? Para conocer los puntos de vista. Dicen que Biden es corresponsable del fracaso de Obama en su política con Cuba, que Cuba no cumplió nada de los acuerdos y que salió beneficiada con el gobierno de Obama. Y el vicepresidente era Biden. ¿Qué opinas tú de eso? Sí, precisamente por esa experiencia,
no se ha lanzado a la piscina. Si vemos, no ha liberado lo de las remesas. O sea, los cubanos en ese sentido han observado que tampoco les ha aflojado a ellos. Entonces, esa experiencia que tuvo con ellos precisamente, que no cumplieron con su palabra, es lo que a Biden lo tiene en este momento un poco escéptico a seguir avanzando frente a los otros grandes problemas que tiene. Sí está ahí, pero no aquello que se esperaba y que se había ofrecido en campaña de que iban a volver las remesas, Biden no ha firmado esa orden ejecutiva. Entonces podemos decir que Biden dice no son de fiar tanto porque ellos apostaron un capital político en esa relación, en esa apertura Cuba-Estados Unidos y no les dio resultado. Tengo que entender entonces que, aunque no lo digas, tú de lo que piensan, bueno, a estos de extrema derecha, como se diría antes, no sé si hay derecha o izquierda últimamente, en la práctica, ¿no? Sino que le digan a los chinos que tienen capitalismo salvaje. salvaje, mientras quien gobierna es el Partido Comunista. Entonces, que estos extremistas que están diciendo que la única salida es la salida militar y que consideras que no hay salida militar ni hay intervención, deberían irse ellos a Venezuela armados y formar ese ejército de liberación cual Simón Bolívar en, en la lucha por liberar e independizar los pueblos latinoamericanos. Totalmente de acuerdo contigo, porque si queremos y Ganaste, qué creemos. cantidad de insultos te acabas de ganar. Pero Napoleón, fíjate, si uno cree que la salida es la lucha armada, ¿verdad? Y eso, tú tienes experiencia por tu señora de la lucha armada. La gente toma la montaña y tiene las armas y alguien tiene que dártela. Y aquí no está planteado eso, no hay cómo, nadie te da nada, lo tienen los narcos. Los narcos. Un fracaso y utilizaron a los jóvenes que querían cambiar el mundo, ¿no? Y su país, ¿no? ¿Cómo se llama? Y arriesgar su vida por otras clases sociales que no son ni siquiera la suya, ¿no? Y lo que le mandaban, según el libro de Ángela, aquí no ha pasado nada. Eran zapatos de tacón alto, ¿no? Bueno, entonces lo que te quiero decir, entonces ir en esa línea, si no tenemos, o sea, si no representa realmente Venezuela una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos, va a ser muy difícil. Si eso fuese el caso, ya Estados Unidos hubiese intervenido en Venezuela. ¿Y qué se necesita Estados Unidos para conseguir que es un peligro Venezuela? Si no lo fue Cuba. Lo fue cuando estaban instalando los misiles. Llegaron a un acuerdo con los rusos y en parte del acuerdo es no tocar a Fidel Castro, es correcto. Ajá, en Venezuela, en este momento, a excepción de la droga, que sí es una amenaza, porque... Bueno, Colombia lo fue la amenaza y Cuba en los años 70 en la droga era una amenaza. No, lo que quiero decir que excepto la droga, pues la gente en las redes va a decir, no, pero la droga sí, eso es una amenaza y eso hay que atenderlo por la vía legal, por la vía de la DEA, por la vía, pero sin embargo es puerto, es transeúnte, ¿okay? No es productora, porque la cocaína no se produce en Venezuela todavía, sino los laboratorios no están en Venezuela, es de transeúnte, y entonces todavía no es el nivel de riesgo para la amenaza que implique para los Estados Unidos. Entonces yo creo que cuando tú evalúas cada uno de los elementos, el oro no es una amenaza, el petróleo, que no produce, pues para verla, no produce petróleo, Estados Unidos ha venido aumentando su capacidad de producción de petróleo, ¿verdad? Y entonces tampoco representa una amenaza para la seguridad, porque tú puedes decir, bueno, representa una amenaza para la seguridad energética de este país. No, ya dejó de ser importante en este país desde ese punto de vista. Entonces, no consigues un elemento para que esta administración se voltee y diga, vamos con la fuerza a sacar a Maduro a patadas porque realmente nos puede crear una situación interna de desestabilización. Bueno, pero si los norteamericanos no sacaron ni al PRI y sus gobernantes ni a los que vinieron después del PRI por la droga, ¿no? Y ese es el país que tienen al lado, al sur,
ni a Colombia, sino que es verdad que ayudaron el ejército e entrenaban al ejército colombiano, pero no pudieron acabar con la droga. No creo que Venezuela sea, ¿cómo se llama?, mucho más peligroso en cuanto al sentido de la droga para los Estados Unidos que lo es México o Colombia, ¿o estoy equivocado? Correcto, entonces no hay una real amenaza desde Venezuela para la seguridad de los Estados Unidos, es la conclusión entonces. Entonces, por eso es muy difícil y por eso este camino hay que darle la oportunidad sin matarlo, porque si lo matamos, vamos a ir al otro, el del CNE ilegítimo, y ese nos toma y se quedarán por un buen tiempo en el poder. Bueno, es que aparentemente no hay otro camino, según te entiendo. Eh, no, en este momento, como las cosas están dadas, esta es la mejor opción que tenemos. ¿Sí? Gracias, Antonio de la Cruz, vuelvo a repetir, analista respetado tanto en Washington como en otras ciudades y países, por ejemplo, en Colombia. Gracias por habernos orientado y darnos tu impresión sobre esto que Guaidó ha anunciado como acuerdo de salvación nacional y que, por cierto, la respuesta ya de Maduro y su banda es llamar bobolongo a Guaidó y decirle que, bueno, si quiere participar, pero que esas reuniones ya con la verdadera oposición, no con, creo que lo llamó terrorista o algo de eso, ¿cómo se llama? Si dejan de ser terroristas, según, según él, ¿no? Pues pueden integrarse. Es correcto, esa fue su posición y eso alimenta a que la administración de Joe Biden siga pensando en que es mejor mantener las sanciones que retirarlas. Gracias, Antonio. Muchas gracias. Antonio de la Cruz. Muy amable.